Solo Cristo, solo Él me redime, me
Un pensamiento en la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29, dice la palabra de Dios. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oramos. Querido Padre Celestial, alabado sea tu santo y bendito nombre. Te agradecemos, eterno Dios, porque nos permites reunirnos para estudiar tu palabra. Gracias por el plan de salvación. Gracias por enviar al Señor Jesús a que muriera por nosotros. Queremos pedir en este momento la dirección de tu Espíritu Santo. Que al abrir tu palabra, Él nos ayude a comprender y a entender tu verdad. Permite, Padre Celestial, que hoy podamos ver el sacrificio maravilloso de Cristo en la cruz del Calvario en nuestro favor. Gracias por escucharnos. Lo pedimos y agradecemos en el nombre santo de Jesús. Amén. Damos gloria a Dios porque nos permite reunirnos nuevamente para poder estudiar la palabra de Dios y para seguir descubriendo lo que ésta nos dice acerca del sacrificio eterno. Necesitamos comprender y entender cuál es el papel de Dios en el sacrificio eterno, en el plan de la salvación. Todo, querido amigo, empieza con Dios. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo inicia con Dios y todo termina con Dios. San Juan 17:3 dice: Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por lo tanto, la vida eterna es conocer a nuestro Dios. Ahora, dice la palabra de Dios en San Juan 1:29, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para entender los asuntos de la vida, debemos ir primeramente a Dios. Para poder comprender y entender el sacrificio eterno, debemos conocer a Dios. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24 dice: Así ha dicho Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabarse, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. San Juan capítulo 3 versículo 16 dice la palabra de Dios: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. El tema de hoy se titula El Cordero de Dios. Y es necesario que entendamos algunos aspectos. La palabra de Dios fue escrita en 3 idiomas. El Antiguo Testamento fue escrito mayormente en hebreo. Unas pequeñas porciones del Antiguo Testamento fueron escritas en arameo y todo el Nuevo Testamento se escribió en griego. Ahora bien, el idioma griego es mucho más rico, más nutrido que el idioma castellano. Por lo tanto, algunas palabras en el idioma griego tienen varios significados. La palabra cordero tiene 2 significados diferentes en el Nuevo Testamento. La palabra amnos se encuentra 4 veces en el Nuevo Testamento y significa el Cordero de Dios. Pero también hay otra palabra cordero que significa arnion y hace referencia al cordero inmolado. La encontramos aproximadamente unas 28 veces en el libro de Apocalipsis. El día de hoy vamos a estudiar la palabra amnos, el Cordero de Dios. 4 versículos bíblicos en el Nuevo Testamento hacen referencia al Cordero de Dios. Uno de ellos fue
Juan 1:29, que ya lo leímos, y vamos a ver estos otros 3 versículos que nos hablan acerca de Amnos, el Cordero de Dios. San Juan capítulo 1, versículo 36, dice la palabra de Dios. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: Este es el Cordero de Dios. Amnos. Hechos capítulo número 8, versículo 32. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo, Amnos, delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo 18 y 19. Pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La misma frase, Amnos, Cordero de Dios. El Cordero que Dios apartó, el Cordero que Dios proveyó, el Cordero que Dios separó, el Cordero que Dios designó, el Cordero de Dios. ¿Y para qué ese Cordero? Dice la palabra de Dios que ese Cordero fue apartado para el sacrificio. Cuando vamos al libro de Isaías, descubrimos que Dios mismo se identifica con ese Cordero, que Dios mismo está involucrado en la salvación de los seres humanos, que Dios mismo está involucrado con la misión del Señor Jesucristo, que Dios mismo está involucrado en la salvación de sus hijos y que Cristo es el Cordero que Dios proveyó. Cuando vamos al libro de Génesis, encontramos la historia de nuestro padre en la fe, Abraham. Dios le había dicho que tomara a su único hijo Isaac y que lo llevara al monte Moria y que lo sacrificara allí. Abraham tomó a su hijo, hizo todos los preparativos y se dispuso para ir a ese monte a cumplir con lo que Dios le había dicho. Cuando iban de camino, Isaac le pregunta a su padre: Padre, dime, hijo mío, he aquí que llevamos la leña y llevamos el fuego, pero ¿en dónde está el cordero para el sacrificio? Veamos la respuesta de Abraham con respecto a lo que Isaac le estaba preguntando. Génesis capítulo 22, versículo 9, dice la palabra de Dios: Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Después de eso dice el relato de la palabra de Dios que Abraham amarró a su hijo, que tomó el cuchillo, que levantó su mano y cuando estaba dispuesto a sacrificarlo, una voz del cielo, el ángel de Jehová, le dice: detente, Abraham, no le quites la vida al muchacho porque ya sé que tú temes a Dios. ¿Proveyó Dios un cordero para el sacrificio? Sí, Señor. Ahora bien, el Señor Jesús, estando con los escribas y fariseos, trae a la memoria ese momento especial de Abraham, el padre en la fe. Y veremos también que el Señor Jesús lo compara con el momento tan duro que él tendría que afrontar. San Juan, capítulo número 8, versículos 54 al 56. Escuche bien las palabras que el Señor Jesús refiere en ese momento. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Vosotros no lo conocéis. Yo sí lo conozco, y si digo que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día,
y lo vio y se gozó. ¿Cómo es posible, querido amigo y amiga, que Dios, que el creador de todo el universo, haya llegado hasta el colmo de entregar a su Hijo amado por las criaturas de esta tierra? Por eso, querido amigo y amiga, nosotros debemos vivir vidas para la gloria de Dios en respuesta al sacrificio eterno que el Señor Jesús hizo en nuestro favor. Por eso la forma como nosotros vivimos, la forma como nosotros hablamos, la forma como nosotros nos relacionamos, refleja a ese Dios a quien nosotros servimos y adoramos. Si nosotros decimos que adoramos al Dios del cielo, al Dios Padre, al Dios del Señor Jesucristo, nuestra vida tiene que reflejar los caracteres, los perfiles de nuestro Padre Celestial. Por eso es importante que aprendamos a conocer a Dios. Necesitamos principalmente conocer a nuestro Dios. Necesitamos estudiar su santa palabra. Necesitamos estar con Él a través de la oración. Necesitamos relacionarnos mucho más con nuestro Dios. Entonces, y solo entonces, la gente podrá ver en nosotros que verdaderamente hemos estado con el Señor Jesucristo. Dijo el Señor Jesús: Abraham vio mi día y se gozó en él. El Señor Jesús sabe con certeza que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesús sabe que Él es el Cordero de Dios para el sacrificio, el Cordero que ha sido apartado para morir en favor de toda la humanidad. Que Él es el Cordero Pascual que se encargará de quitar los pecados del mundo. San Mateo, capítulo número 26, versículo número 2. Dice la palabra de Dios: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿Sabía el Señor Jesús que Él era el Cordero de Dios? Sí. ¿Se resistió el Señor Jesús? No. ¿Aceptó la misión que le correspondía a Cristo Jesús? Sí. ¿Nos ama a Dios? Claro que sí. El Señor Jesucristo no murió para que Dios nos ame, sino que el Señor Jesucristo murió porque Dios nos ama. Dios proveyó el Cordero y Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, dice el apóstol Pablo. Muchas personas dicen que el Señor Jesucristo vino a calmar la ira de un padre que estaba furioso, que estaba molesto con su creación y que Él vino a aplacar esa ira, pero nada más contradictorio que esa clase de pensamiento, porque todo el cielo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, estaban dispuestos, estaban firmes, estaban en concordancia para poder llevar a cabo el plan de la salvación. San Juan capítulo 1, versículo 29 al 33, dice la palabra de Dios: Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: Después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no lo conocía, pero por esto vine bautizando con agua, para que él fuera manifestado a Israel. Además, Juan testificó diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Quién es el que está hablando allí? Juan el Bautista. ¿Qué está queriendo decir Juan el Bautista? Está queriendo decir que el mismo Dios era el que le había explicado, le había dicho, le había enseñado quién era el Cordero de Dios. Y todo porque Juan el Bautista se relacionaba profundamente con Dios.
San Juan capítulo 1 versículo 6 dice la palabra de Dios: hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Enviado, la palabra enviado significa que esa persona se entrevistó con Dios, que esa persona estuvo en intimidad con Dios, que esa persona pasó mucho tiempo con Dios y que Dios le reveló los planes, y después de eso él salió a cumplir con la misión. Juan el Bautista tenía una relación tan profunda con Dios que al pasar tiempo con él, Dios le explica todo el plan de la salvación, Dios le explica quién había de ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y le explicaría todo a Juan el Bautista. La relación de Juan el Bautista con Dios era íntima, era estrecha, era personal. No estaba basada en conceptos, no estaba basada en información, sino en una experiencia real y profunda con Dios. Juan está diciendo: mi amigo el Señor me reveló el plan de la salvación. Me dijo que Él es el Cordero de Dios. Por eso, amigo y amiga, usted y yo necesitamos tener una relación profunda con nuestro Dios. Cuando usted y yo tengamos esa relación profunda con Dios, cuando usted y yo tengamos esa relación estrecha con nuestro Dios, las demás personas que están a nuestro alrededor desearán llegar a los pies del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo comienza a trabajar en todos los integrantes de la familia, en papá, en mamá, en los hijos, y ese hogar, dirigido por el Espíritu de Dios, comienza a ser un pequeño cielo en esta tierra. Y es por eso, querido amigo y amiga, que debemos cada día llenarnos más y más de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si las personas de nuestra familia son duras, si las personas de nuestra familia no quieren escuchar la palabra de Dios, usted y yo necesitamos vivir el Evangelio a través de una experiencia diaria, y de esa forma ellos desearán llegar a los pies del Señor Jesucristo. Dios mismo se identifica con el Cordero de Dios. Cuando Juan dice en el Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 29, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la palabra quitar en griego, airo, significa que carga, significa que lleva sobre sus hombros, significa que toma para sí, significa que Él toma su pecado y el mío y lo carga sobre sus hombros y lo lleva sobre sí. Y por eso yo digo: alabado sea el nombre de nuestro Dios. El Señor Jesucristo como Cordero vino a cargar, a llevar, a tomar para sí los pecados del mundo. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios no se alejó de sus hijos. Dios no se escondió, sino que vino a buscarlos. Cuando usted y yo pecamos, querido amigo y amiga, Dios no se esconde, Dios no se aleja, sino que siempre viene a nuestro encuentro. Dios siempre está buscando a sus hijos, Dios está buscando a sus seres amados. Dios viene con su amor incomparable a buscarnos en todo momento, pero lamentablemente somos nosotros los seres humanos los que nos alejamos de Dios y de su presencia. Pero saben, queridos amigos y amigas, que Dios es tan lindo, que Dios es tan maravilloso, que a pesar de los pecados que nosotros cometemos, que a pesar de toda la poca vergüenza que muchas veces nosotros cometemos, Dios está buscándonos y utiliza a instrumentos insignificantes para que nosotros nos acerquemos más a Él. Conozco historias de muchas personas que hicieron cosas terribles en esta vida y que creían que no podían acercarse a Dios. Pero cuando comenzaron a estudiar su santa palabra, se dieron cuenta que Dios era un Dios perdonador. Ellos creían que no tenían perdón de Dios, pero la Sagrada Escritura alumbró sus pensamientos, alumbró su mente, y ellos creyeron
y se entregaron al Señor. Todas estas personas hoy sirven fielmente a la iglesia de Dios. Todas estas personas hoy sirven fielmente a la causa de Dios. Yo no sé cuál sea en esta hora su pecado, querido amigo y amiga, y yo no sé cuántas travesuras usted haya cometido, pero una cosa yo sí sé, y es que la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Querido amigo y amiga, estamos estudiando acerca del Cordero de Dios, pero también estamos viendo cómo Dios se involucra en la salvación de sus hijos. Estamos hablando de la persona de Dios y de su amor incomparable por usted y por mí. Ahora vamos al libro de Éxodo, capítulo número 34, versículos números 6 y 7, y allí encontramos la historia que Dios se le revela a Moisés. Dios va a proclamar su nombre. Le dice Moisés a Dios: Dios, me gustaría verte. Y Jehová le dice a Moisés: la verdad es que tú no me puedes ver a mí, porque si tú me ves, morirás de ipso facto. Entonces le dice: ve mañana al monte y yo te esconderé allí en la peña, colocaré allí mi mano para que tú me puedas ver por lo menos mi espalda. Entonces Moisés se prepara, va allí al monte y Dios allí proclama su nombre. Dice la palabra de Dios: Jehová pasó por delante de él y exclamó: Jehová, Jehová. Allí está hablando el mismo Dios. Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Vemos en Éxodo 34 versículos 6 y 7 que la misericordia y la justicia están al mismo nivel. Y quiero que analicemos esta frase allí que dice: que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad. ¿Qué es iniquidad? La iniquidad es el pecado premeditado. Ese es el pecado que nosotros cometemos cuando preparamos todo para que podamos hacer esa cosa mala. Y después de que nosotros ya hayamos pecado, y después de que nosotros ya hayamos cometido esa cosa mala delante de Dios, entonces viene el enemigo y nos dice: usted no tiene perdón de Dios. Pero es allí donde aparece Dios y dice: sí, te perdono. La palabra allí que perdona la iniquidad, perdona, es nasa, y nasa significa que carga, significa que toma para sí. Nasa significa que lleva sobre sus hombros el pecado del mundo, el pecado que usted y yo cometemos, el pecado que nosotros estamos cometiendo. Y esa palabra que perdona la iniquidad, nasa, es la misma que se encuentra allí en San Juan capítulo 1 versículo 29, donde dice que quita el pecado del mundo, que carga, que toma para sí, que lleva sobre sus hombros el pecado del mundo. Por lo tanto, Dios está envuelto en el plan de la salvación. Dios está envuelto en la obra del Señor Jesús. Dios está envuelto en la salvación de todos los seres humanos. Y Dios es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay otro momento especial en la vida del pueblo de Dios. En Éxodo capítulo 32 encontramos la historia del becerro de oro. Ustedes y yo sabemos esa historia. El pueblo se hizo una imagen de un becerro de oro y le puso por nombre Jehová, al ver que Moisés no descendía del monte porque estaba allí en entrevista con Dios. Veamos allí en este relato especial cómo Moisés también intercede por el pueblo, cómo Moisés, después de tener una relación tan íntima, tan estrecha con nuestro Dios, va y se pone en medio de Dios y del pueblo.
Éxodo capítulo 32, versículo número 31 y 32. Dice la palabra de Dios. Entonces volvió Moisés ante Jehová y le dijo: puesto que este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse dioses de oro, te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. La palabra que encontramos allí, que perdones sus pecados, es nasa. ¿Qué le quería decir Moisés a Dios en ese momento? Lo que estaba queriéndole decir Moisés a Dios era que él cargara sobre sus hombros el pecado de todo el pueblo. Y si no había de cargar el pecado del pueblo sobre sus hombros, dice Moisés, entonces bórrame también a mí del libro de la vida, bórrame a mí del libro de los vivientes. La pregunta es, ¿daría usted su vida por las demás personas? Isaías capítulo número 38, versículo número 17. Veamos lo que dice Isaías con respecto a esto que estamos hablando. Dice la palabra de Dios: he aquí, gran amargura me sobrevino en la paz, pero a ti te agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Dios no tira en tierra los pecados, sino que Dios mismo se echa sobre sus hombros nuestros pecados. Y si Dios le perdonó, significa que Él pagó lo malo que usted hizo, que Él tomó su pecado y que Él se lo echó encima. Significa entonces que ahora usted y yo odiaremos todas esas cosas malas que cometemos diariamente. Odiaremos esos pecados que ofenden a Dios, porque Dios mismo se echó todo eso sobre sus hombros por amor a usted y por amor a mí. No volveremos a cometer cosa mala, no volveremos a cometer pecado, porque Dios nos redimió, porque Dios nos rescató, porque Dios nos perdonó y sobre todo porque Dios nos amó y todavía nos ama. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Isaías capítulo 43, versículo 24 y 25. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grasa de tus sacrificios, sino que pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Y continúa diciendo, yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Si usted y yo adoramos a este Dios, el Dios de la Biblia, tenemos que odiar el pecado, tenemos que alejarnos del pecado, y nuestra vida tiene que ser distinta de ahora en adelante para la honra y para la gloria de nuestro Dios. Isaías capítulo 53, versículo 6. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. ¿Le ama a Dios, querido amigo y amiga? Claro que sí. Dios le ama con un amor que usted no lo puede imaginar. Y es por eso que el enemigo cada día trata que usted y yo no contemplemos la obra que el Señor Jesús hizo en nuestro favor. El enemigo trata de hacer artimañas para que usted y yo no veamos las cosas que Dios ha hecho en nuestro favor, para que usted y yo no sepamos lo que Cristo hizo en nuestro favor, lo que el cielo estuvo dispuesto a pagar por su salvación y por la mía. El precio de nuestra salvación, querido amigo y amiga, costó la sangre preciosa del Hijo de Dios. Versículo 11 y 12. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Por tanto,
yo le daré parte con los grandes, y con los poderosos repartirá el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. El Cordero de Dios que quita, allí donde dice que llevado el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita, el Cordero de Dios que carga, el Cordero de Dios que toma para sí los pecados del mundo. Y es muy especial y es maravilloso saber que ese mismo Dios es el mismo Dios hoy y siempre. Gloria sea a nuestro Dios. El apóstol Pablo también, refiriéndose a ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo, a eso de lo cual estamos hablando ahora, dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. ¿Es Cristo el Cordero de Dios? Sí. ¿Propició Dios mismo a su Hijo para que viniera a morir y solucionar el problema del pecado? Sí. ¿El Padre se involucra con el Hijo para solucionar el problema del pecado? Sí, Señor, y por eso damos gloria a Dios, porque Dios es maravilloso, porque Dios es especial y porque Dios está interesado en salvarlo a usted y a mí. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo número 5. Y sabéis que Él apareció para quitar, airó, nuestros pecados, y no hay pecado en Él. La palabra quitar allí es airó, para quitar, para llevar, para tomar para sí los pecados del mundo. Por eso, amigo y amiga, cada día debemos estar más cerca de nuestro Dios. Necesitamos tener una relación estrecha con nuestro Dios. Necesitamos conocer a nuestro Dios de manera personal para que así y solo así podamos reflejar el carácter de Dios en nosotros y para que podamos llevar a otros la fragancia, el aroma, la dulzura del carácter de nuestro Dios, de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24 y 25. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Querido amigo y querida amiga, Dios decidió enviar a su Hijo para que llevara los pecados del mundo sobre sus hombros. No hay mayor prueba de amor por parte de Dios en dar a lo más precioso que tenía para que muriera en favor de nosotros. No hay prueba mayor del amor de Dios que haber entregado a su Hijo, el Cordero de Dios, para que muriera en nuestro favor. A la luz de lo que vimos hoy en la palabra de Dios, ¿le gustaría entregarle su vida al Señor? ¿Le gustaría aceptar el sacrificio de Dios, el sacrificio del Cordero de Dios en su favor? ¿Quisiera vivir para Dios y quisiera vivir para agradarle en todo como respuesta de amor a Él? Si esa es su decisión, le invito para que tengamos una oración y le digamos que estamos dispuestos y dispuestas a entregarle nuestra vida a Él. Oremos. Querido Dios y Padre, gracias porque pudimos ver a través de la Santa Escritura que Cristo murió por nosotros, que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aceptamos ese sacrificio en este día.
Permite, Padre Celestial, que tu bendición sea sobre nuestros amigos y amigas y que hoy también decidan aceptar ese sacrificio en su favor. Gracias, Padre Celestial, por tu Espíritu Santo que está con nosotros. Gracias por tu palabra, porque nos muestra el sacrificio del Señor Jesucristo en favor de la humanidad. Gracias por escucharnos, pues lo pedimos y agradecemos en el nombre santo de Jesús. Amén.